buenos días, Dios les bendiga en gran manera. Sean bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe en esta gloriosa hora que el Señor nos está regalando. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema amor profundo por el enemigo. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, a la altura del verso 19. Dice en el nombre de Jesús: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Bendito sea el Señor. Esto que hemos leído es precisamente el inicio de un lamento profundo del corazón quebrantado de un hombre que amó a su rey y que amó al hijo de este rey, que era su mejor amigo. Estamos hablando de un lamento del corazón de David. David en este momento está endechando a Saúl, su rey, y endechando también a Jonatán, su amigo entrañable, su amigo quien le había reconocido como rey y que estaba dispuesto a ceder su propia herencia de reinado para dejársela a este hombre que había sido escogido por Dios, hablando, ¿verdad?, en el caso de David. Y vemos aquí que David se entera de la muerte de Saúl y de Jonatán, de cómo estos hombres murieron en batalla, cómo murió el rey Saúl lanzándose sobre su propia espada y cómo murió abatido por el enemigo su amigo Jonatán, precisamente porque Saúl desobedeció a Dios y el juicio de Dios cayó sobre este hombre. Y lo que me llama la atención, hermanos preciosos, no es que él llorara, sino que lloró por un hombre que intentó asesinarle en varias ocasiones y que todo su reinado, la posteridad de su reinado, la pasó persiguiendo a David para matarle por todo Israel, precisamente por la envidia, porque él sabía que Dios le había escogido para que reinase en sustitución de él. Así que en este momento David está endechando a este hombre, y esto me habla del amor profundo que él tenía por este que se había constituido en su propio enemigo, porque sabemos que David no era enemigo de Saúl. Sin embargo, Saúl era enemigo acérrimo de David. Intentó asestar 2 veces a David con su lanza, dice la palabra del Señor, y luego lo persiguió por todo Israel, en la cueva de Adulam, en el valle, por las montañas, por todas partes anduvo este hombre persiguiendo a David por el hecho de que había sido ungido por Dios. Y me llamó mucho la atención de algo que hay aquí en el verso 21, en la parte B. Dice él: porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Hermanos, esto de verdad que me llamó mucho la atención, porque es lo que sucede muchas veces en nosotros, y logro comprender por qué David tuvo un corazón agradable al Señor, o por qué fue agradable al corazón de Dios. Y es precisamente por el corazón que tenía David, por el alma de adorador, y por el amor profundo por aquellos que aún lo injuriaban, que lo perseguían, que estaban locos por destruirle y por matarle para que no heredase el reinado que Dios ya había dispuesto para él. Y este hombre, en vez de alegrarse por la muerte de Saúl, porque ya podría al fin reinar tranquilamente, no se alegró, sino que endechó. Y endechar es un cántico, lamento a la vez, cuando se va a sepultar a alguien. Y él endechaba, él se lamentaba, él lloraba por Saúl, lloraba por Jonatán, por la forma en que había muerto el ungido de Dios. Y esto fue lo que me llamó mucho la atención, porque él decía como si no hubiera sido ungido con aceite. Él está diciendo: el que ha muerto no es un cualquiera, el que ha muerto no fue un ser humano común y corriente, no, fue el ungido de Jehová, fue el hombre que fue ungido con aceite por Samuel y escogido por Dios para reinar sobre su pueblo. Y esto es como cuando un hombre de Dios cae en desgracia en el mundo espiritual, cuando un hombre de Dios falla. Muchos son los que se levantan y se alegran de esa caída de ese hombre. Muchos son los que critican a ese hombre de Dios, y otros simple y llanamente, aquellos que entendemos y que somos espirituales, aquellos que nos duele la verdad del evangelio, lloramos por ese hombre de Dios que ha caído, porque un general de Dios ha caído, un hombre de Dios ha caído, uno de los nuestros ha caído, ha menguado. Y en este momento el hombre de Dios llora en la presencia del Señor por Saúl y por Jonatán, diciendo: ha caído uno de los grandes, la gloria de Israel ha caído, la lámpara de Israel ha muerto. Ciertamente este hombre amaba a Saúl, aunque Saúl se había constituido en su enemigo, y Jonatán amaba a Jonatán como a sí mismo, como dice y enseña la palabra de Dios, pues Jonatán había ganado gran aprecio en el corazón de David y viceversa también. Y vemos a este hombre llorar profundamente porque el hombre ungido por Dios había muerto.
Y vale resaltar el hecho de que Dios mismo había entregado a Saúl en dos ocasiones diferentes en manos de David. Y David dijo, no extenderé mi mano yo para tocar al ungido de Jehová. Era un alto respeto por el hombre ungido por Dios. Y en este tiempo, mis hermanos, se ha perdido tanto el valor a los ungidos de Dios, a los hombres de Dios que portan la unción del Espíritu Santo, que ministran la vida de los hombres y mujeres que asisten a las congregaciones. ¿Por qué? Porque no existe ese respeto, no existe esa admiración que se debe de tener por el hombre de Dios, ese celo por guardar la dignidad del hombre de Dios. Eso no existe como existía antes, y David lo demostró. Y por eso ciertamente es que muy pocos heredan los mantos de los hombres de Dios, y porque no honran a los hombres de Dios y no honran la vida de los hombres de Dios. David no solamente había sido escogido por Dios, sino que honró al hombre ungido por Dios antes que él hasta la muerte, independientemente de que éste había sido desechado y había buscado su muerte. Así que es que nosotros debemos aprender a hacer, amar a tal profundidad a los enemigos, aún sean en contra de nosotros por el hecho de que hemos sido escogidos en sustitución de ellos. Debemos amarles y honrarle hasta la muerte si han sido ungidos por Dios y puestos por Dios en ese lugar. Así que es tiempo de que nosotros empecemos a perdonar aún aquellos que blasfeman en contra de nosotros, aunque aquellos que se levantan para perseguir nuestro ministerio por el hecho de que no entienden que Dios nos escogió y nos puso para este tiempo, para hablar palabra de verdad y para alcanzar al perdido. Es tiempo de que dejemos pasar el agua, dejemos correr el agua, dejemos que pasen las palabras y perdonar de corazón. Y si alguna vez le pasase algo como le pasó a este siervo Saúl, pues de esa misma manera nosotros endecharle y llorar por la lamentable partida de esa persona que no entendió el propósito de Dios en su vida. Así que quiero que entendamos esto. Debemos desarrollar amor profundo por nuestros enemigos, porque ciertamente, aunque ellos son parte del propósito de Dios para nuestras vidas, para llevarnos hasta la meta final, también son gente que no conoce ni entiende el amor de Dios para ellos. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.